El aparato reproductor femenino, como siempre vamos a repasar un poco la parte anatomofuncional, y igual que la gonada masculina tiene una doble función, una función exocrina, que es la generación mensual de un óvulo, y que sería el gameto femenino para la probable fecundación y formación de un nuevo ser, y la función endocrina, que es la producción hormonal. Los estrógenos y las progesteronas no son las únicas hormonas producidas a nivel ovárico, también el ovario hay inhibina, esa también estaba presente a nivel testicular, y también produce andrógenos de una muy poca cantidad. ¿Okay? Vamos, entonces recordemos esta constitución de que el aparato genital femenino consta de una porción genitales externos y genitales internos. Los genitales externos, como lo ven en la imagen superior derecha, tienen entonces los labios mayores, labios menores, el clítoris y el introito vaginal, que en las mujeres antes de presentarse o antes de tener vida sexual activa presenta el himen, ¿ok? Y que es la entrada hacia los órganos genitales internos, específicamente a la vagina, ¿ok? El periné y el orificio anal. Y luego tenemos acá los genitales internos en un corte sagital. Vemos entonces aquí igual los labios mayores, labios menores. Aquí esta parte de aquí sería la vagina, útero, trompas y ovarios. Eso constituyen entonces toda la estructura anatómica interna, los genitales internos femeninos. La vagina, como bien lo saben, es un espacio virtual, que está colapsado, es un epitelio, está formado por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, que recibe las secreciones glandulares principalmente del cuello uterino, que es esta zona que está aquí. Recuerden que en el útero está el cuerpo y el cuello, ¿verdad? Y las secreciones de las glándulas cervicales, de las glándulas del cuello, drenan o caen a nivel de las paredes o del conducto vaginal. La vagina tiene un pH ácido y este pH es generado por la gran cantidad de glucógeno que sus células producen, y existen bacilos dentro de la vagina que degradan este glucógeno, producen, lo metabolizan y generan ácido láctico, y ese ácido láctico es lo que mantiene ese pH ácido vaginal. Y es muy importante porque así la vagina, que es como la puerta o la zona de contacto entre el medio exterior y el interior de los órganos genitales internos, debe tener unas maneras de protegerse, sobre todo ante la invasión de algunas bacterias, de virus, etc. Con este pH ácido puede también defenderse. ¿Okay? Además de ser el órgano receptor del pene en el momento del acto sexual. Bien, luego tenemos entonces el cuerpo uterino. Vamos a ver la lámina siguiente que se ve mejor. Ahí ven entonces la vagina y el útero, que está formado por el cuerpo y el cuello. El cuello se introduce parcialmente en el canal vaginal. El cuerpo uterino está formado por una gran cantidad de fibras musculares lisas dispuestas en diferentes direcciones, lo que le da una gran capacidad contráctil. Esa musculatura tiene receptores para oxitocina, que son muy importantes para el momento del trabajo de parto, para la expulsión del feto y luego para la expulsión de la placenta. Además, tiene en su interior el endometrio, que se ve aquí en celeste. El endometrio tiene una capa basal que es estable, esa no se desprende, y una funcional. La funcional es la que cambia a lo largo del ciclo sexual femenino y puede desprenderse con la menstruación. Cuando les digo que cambia es porque el ciclo sexual femenino es variable, es muy dinámico, y no solamente implica modificaciones cíclicas de las hormonas gonadotrópicas y hormonas sexuales femeninas, estrógenos, progesterona, sino que también estos cambios hormonales provocan cambios estructurales y funcionales en diversos órganos. Y uno de los que es más evidente es a nivel del útero.
porque se evidencia físicamente con la aparición de la menstruación. Y de una vez les digo que el primer día de la menstruación debe contabilizarse como el primer día del ciclo, ¿okay? No el último día, porque muchas veces veo ese error, sobre todo en las mujeres. Comienzan a contar y así calculan la probable fecha de ovulación con el último día de la menstruación, es con el primer día de la menstruación. Allí comienza a contabilizarse los días que dura el ciclo, ¿okay? Y vean cómo está abundantemente vascularizado a través de las arterias uterinas, que a su vez se anatomozan con las arterias ováricas, que son ramas directas de la aorta, para darle también irrigación al ovario, que es la glándula que nosotros vamos a estudiar. Luego tenemos el cuello cervix, que es el canal cervical, con el canal cervical que tiene la parte interna, con su orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Este cuello uterino es también el punto de acción de todas estas hormonas cíclicas que se presentan en la mujer en las diferentes fases del ciclo, y se evidencia con los cambios en las secreciones mucosas del cuello uterino. ¿Qué cambios van a ver? Bueno, en alguna fase del ciclo van a observar la presencia de un moco cervical espeso, abundante, que le dificulta el paso a los espermatozoides, evitando así la gestación. Y en otras fases del ciclo más bien es un moco filante, transparente, muy fluido, que ayuda a ese paso de los espermatozoides. Esos son también cambios generados por las alteraciones cíclicas de las hormonas gonadales, ¿okay? Luego tenemos las trompas uterinas. Las trompas uterinas tienen también un epitelio, en este caso un epitelio ciliado, y que ese movimiento de los cilios son los que me van a ayudar al movimiento de los espermatozoides y del óvulo, para que puedan juntarse, fecundar el espermatozoide al óvulo y luego llevar ese óvulo hacia la cavidad uterina para la implantación. Las paredes de las trompas uterinas también tienen músculo liso con actividad contráctil, y esa contractilidad también me va a ayudar a ese movimiento del óvulo fecundado hacia la cavidad uterina, ¿okay? Terminan las trompas en la ampolla con las fimbrias, y ahí se localizan entonces el ovario en la fosa ovárica, suspendido por ligamentos propios y accesorios como el ligamento ancho, y es entonces verdaderamente la glándula que nosotros vamos a estudiar hoy, porque ella es la que tiene esa función exocrina y endocrina, ¿okay? Ahí es donde se generan los óvulos mensualmente y se producen estas hormonas. Okay. Aquí tenemos un ovario, ¿okay? Un corte. Vemos entonces que el ovario presenta una zona central, ¿okay? Que se llama médula, y la parte externa, que es la corteza ovárica. La médula o la parte central en realidad es una zona donde se conecta con el híbrido, y vamos a encontrar principalmente células que me pueden regenerar o ayudar a la formación de las estructuras que están en la corteza, y también van a haber vasos sanguíneos, capilares linfáticos, algunas fibras nerviosas, y se conectan con el híbrido. Mientras que en la corteza es la que funcionalmente es más activa, y esta corteza está primero delimitada, miren todo ese bordecito rojo, es un epitelio que en los textos más recientes ya no les llaman epitelio germinativo. A ese epitelio simplemente le llaman epitelio superficial o epitelios de superficie del ovario. Ese epitelio, anteriormente llamado germinativo, es muy importante porque ahí es donde van a migrar todas esas ovonias, esas células primordiales germinativas muy indiferenciadas para iniciar el proceso de diferenciación, ¿okay? Luego en la corteza vemos que hay entonces, en la parte de arriba, vemos varios estadios de evolución del folículo, ¿okay? Del folículo ovárico.
Allí tenemos los folículos más inmaduros, los más pequeños, que son los folículos primordiales. Luego tenemos folículos primarios, folículos antrales y luego el folículo maduro con un gran antro que ya está preparado para la ovulación. En cada ovulación debe madurar finalmente y experimentar el proceso de ovulación un solo folículo. A ese folículo se le llama folículo y folículo dominante, porque el proceso lo comienzan varios, es como un reclutamiento de folículos que hay inicialmente. ¿Okay? Pueden empezar el proceso de maduración de 8 a 12 folículos, pero no todos llegan a transformarse en folículo maduro de grado. Entonces se le llama a ese único, dentro de ese staff de folículos iniciales, se le llama folículo dominante. Además de todo el proceso de evolución de ese folículo a nivel de la corteza ovárica, tenemos también diferentes estadios de la luteinización del cuerpo lúteo, ¿no? De la formación del cuerpo lúteo. Vemos aquí lo que queda de la estructura del folículo luego de la ovulación, que está formado por células tecales, células de la granulosa, que que es lo que queda después del abandono del óvulo, y luego esta se transforma en un cuerpo lúteo, el cual progresivamente se va transformando en un cuerpo lúteo maduro, que si no hay fecundación, él va degenerando hasta que se transforma en cuerpo albicans. ¿Okay? Todo ese proceso se le llama luteinización. Eso es ya tema que han estudiado ustedes en otra materia. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hablar del ciclo ovárico mensual. ¿Por qué siempre debemos partir? No, porque parecía lluvia, pero más. Ok, entonces siempre nos vamos a referir de inicio al ciclo ovárico porque es el que va a generar, dependiendo de la fase del ciclo, las diferentes hormonas sexuales, ¿okay? Y ellas son las que van a transformar o van a provocar cambios periféricos. ¿Okay? Entonces, dentro de ese ciclo mensual, no es más, ahí se le da la definición, que es el patrón rítmico de la secreción de las hormonas sexuales femeninas y los cambios que se dan no solamente a nivel del ovario, sino en los órganos sexuales. Hay cambios a nivel de la mama, hay cambios a nivel uterino, en trompa de falopio incluso también vamos y a nivel del canal vaginal, es decir, todas estas estructuras sexuales, de los órganos sexuales, sufren cambios. ¿Qué consecuencias tiene ese ciclo? Primero, que se libera un solo óvulo por cada mes. Se prepara el endometrio para la posible implantación del óvulo fecundado. ¿Okay? Esa es la finalidad principal de cada uno de estos ciclos. Ok, comenzamos entonces con las gonadotropinas. Recordemos que estas FSH y LH generadas a nivel adenovisario, ¿verdad? Sin embargo, durante la niñez, nosotros, las mujeres, no tienen ninguna producción de FSH y LH, o bueno, para no ser tan drástico, cierta producción, pero es tan escasa que no genera cambios importantes. Entonces, allí hablamos que hay como una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, al no existir suficientes cantidades de FSH y LH. Entonces, allí los ovarios están prácticamente silenciados, congelados. ¿Okay? Luego, cuando inicia la etapa de la pubertad, ahí va a haber entonces un incremento progresivo de estas hormonas gonadotrópicas y aparece entonces la primera menstruación después de finalizar el ciclo, que es lo que se conoce como menarquia, ¿verdad? En la menopausia, por supuesto, comenzamos a presentar un declive de estas gonadotropinas y al haber entonces disminución de las gonadotropinas se comienza a ver pobre estimulación ovárica hasta que finalmente el ovario comienza a involucionar y prácticamente se acrece. ¿Okay? Dígame.
Estaba leyendo en la última edición del Guideline, no sé si ya habrá cambiado, que había una sustancia inhibidora que no permitía que el folículo inmaduro pasara de la primera mitad de la profase. Ahora que ya está en 2026, estamos en 2026, ¿esto es cierto o se volvió ya confirmado? Incluso ya saben qué sustancia es, que la produce las mismas células de la granulosa, de esos folículos primarios o muy pequeños, los folículos primarios. Eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Por qué? Porque las mujeres, a diferencia de los hombres, nuestro ciclo sexual no es indefinido. Los hombres desde el inicio de la pubertad tienen formación de espermatozoides y generación de hormonas sexuales masculinas durante toda su vida. En cambio, las mujeres, esa función es finita, ¿sí? Tienen un tiempo de finalización que es con la menopausia, donde no hay ni producción hormonal ni producción de óvulos, ¿sí? de tal manera que la mujer se vuelve infértil en esa etapa de su vida. Y que ese conteo, ese proceso de maduración también tiene momentos como de congelación, esperando primero la pubertad o esperando después una posible fecundación. Eso lo vamos a ver. Pero, por cierto, ya varios deben tener la nueva edición del Guideline de 2026, que a mí muy gentilmente me la obsequió digital el doctor Edgardo Mengual, que si lo conocen, él les va a dar el fármaco original. Claro, a eso iba. No lo digo porque Carlos, yo se las envié al grupo de la cátedra y creo que entonces, bueno, me falta a mí pasárselo a ustedes para que lo estén. La verdad que la estuve leyendo esta parte y hay muchas cosas que no tienen de actualización, sobre todo de mecanismos de regulación más actualizadas, de 2026, y está en español. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí se ven entonces primero en la gráfica de abajo esos cambios cíclicos que va a presentar esas gonadotropinas, la FSH en rojo y la LH en azul. Vean entonces que está dividido en dos partes. La primera mitad sería la fase folicular, ¿ok? Y luego exactamente la mitad del ciclo está la fase ovulatoria. Y luego tenemos la tercera y última fase, que es la fase luteínica o progestacional, ¿ok? Entonces, en esta primera fase siempre va a haber un pequeño, hay incremento de ambas, tanto del LH como del FSH, pero hay un ligero predominio del FSH. ¿Por qué? Porque el FSH se requiere para estimular la formación y el desarrollo de los folículos. Por eso se le llama hormona folículo estimulante. Y entonces ella comanda principalmente esa primera mitad del ciclo. Luego tenemos la fase ovulatoria, que es la mitad del ciclo. Aquí tenemos un ciclo de 28 días. Y la ovulación ocurre aproximadamente a los 14 días, es decir, en la mitad del ciclo, contado siempre desde el primer día de la menstruación. Mire que la menstruación es la franja amarilla. Ese es el día 0 y el día 14, si el ciclo es de 28, el día 14 sería la fase ovulatoria. Allí va a haber un pico preovulatorio, tanto de LH como de FSH. Pero la LH aumenta 6 a 8 veces más, mientras que la FSH puede incrementarse el doble, ¿okay? 2 veces más, ¿okay? Ese pico preovulatorio es indispensable para que exista ovulación. Luego ya comienzan a declinar, ¿okay? Durante la última fase, que es la fase progestacional o la fase luteínica, hasta que inicia la nueva menstruación, ¿okay? Entonces vean cómo, en cuanto a la gráfica de arriba, esos cambios cíclicos de esas dos gonadotropinas va a provocar también cambios en las secreciones de las dos principales hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona. El estrógeno va a comandar la primera mitad del ciclo, estimulada su producción por la FSH a nivel de las células de la granulosa, mientras que la progesterona va a comandar la segunda mitad del ciclo, donde esta progesterona es producida principalmente por esas células
de luteínicas que quedan posterior a la ovulación. ¿Bien? Ahora, es importante también recordar que esta secreción de las gonadotropinas no es constante a lo largo del día, es pulsátil. ¿Okay? Los pulsos pueden durar pocos minutos, 5 minutos, 20 minutos, 4 minutos, pero se pueden dar cada 2 horas aproximadamente. ¿Okay? Pero esa pulsatilidad de FSH y LH se da gracias a que la hormona liberadora del hipotálamo, que es la que inicia el eje, ¿okay? Recuerden, GnRH, tiene una secreción pulsátil. ¿Okay? Entonces, su secreción va a determinar el ritmo de secreción pulsátil también de FSH y de LH. Ahora, ambas hormonas sexuales, estrógeno y progesterona, y estas gonadotropinas principalmente, las gonadotropinas tienen el mismo mecanismo de acción al unirse a su receptor celular, a su receptor de membrana. Ellas activan un AMP cíclico para formar entonces, activar proteincinasas a través de ese AMP cíclico, y las proteincinasas van a fosforilar las enzimas claves para la síntesis de estrógeno o de progesterona. ¿Bien? En cada una de estas células que ya lo vamos a ver en adelante. ¿Okay? Ya nosotros vimos este ladito. Este es el proceso de formación de maduración de la oogonia. Recuerden que en la vida fetal esas oogonias, que son las células más indiferenciadas, comienzan a multiplicarse a partir de la 5ª semana de gestación aproximadamente. Sí, se producen millones, pero ellos van sufriendo atresia, ¿okay? Porque las mujeres, cuando ya están en la pubertad, de esos 5 millones que teníamos en la edad fetal, quedan aproximadamente unas 300, 400 mil. Y ya en la vida adulta pueden llegar hasta 500 aproximadamente, 400, 500. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas células progenitoras o de lo que va a formar al óvulo se va a ir degenerando, van a sufrir atresia. ¿Okay? No es como en los hombres, que siempre van a producir millones y millones de espermatozoides. Pero atresia cuando ella... Se atresia hasta se muere, desaparece. Pero cuando lo botan en el proceso de ovulación. No baja el conteo. No es que baje el conteo, sino que nosotras las mujeres tenemos lo que se llama la reserva ovárica, que es el número, el pool que tienes tú como el stock de óvulos que van a entrar a ese proceso de maduración. ¿Bien? Entonces, cada vez que se ovula, no quiere decir se va a poner, por supuesto, a perder uno de sus folículos, pero se van a mantener los demás y no van a sufrir atresia por un proceso que ya se conocen desde el punto de vista bioquímico. Hay una hormona que es la hormona antimülleriana, que es la que va a generar eso en lo que se llama reclutamiento inicial. ¿Okay? Hay dos formas de reclutamiento. Un reclutamiento inicial que se da desde la edad fetal y se continúa durante toda la vida para que nosotras las mujeres mantengamos un conteo adecuado de óvulos que van a desarrollarse en nuestra vida adulta. Y luego tenemos un reclutamiento cíclico, que es con cada ciclo mensual. Bien, eso lo vamos a aplicar. Porque si no existiese eso, o tenemos demasiados o tenemos muy pocos y baja nuestra capacidad de fertilidad. Bien. Entonces, bueno, como les dije, este es el primer paso, que es la mitosis de esas oogonias. Las oogonias o las células germinativas primordiales van a migrar a esa capa, ¿se acuerdan? Esa capa epitelial externa, que antes se llamaba epitelio germinativo, migran hacia allá y ahí comienza el proceso de mitosis. Se forman millones y millones de oogonias. Pueden llegar, en algunos libros dicen 5 o 7 millones aproximadamente, y luego ya el mes quinto aproximadamente del embarazo tenemos esa cantidad de oogonias. Luego las oogonias en el quinto mes entran en la primera división meiótica, formando entonces un ovocito primario. El ovocito primario se mantiene en la fase de su vida
y allí su conteo, la parte de las cromátides, tiene principalmente 2 pares de cromátides hermanas. Ese es el ovocito primario, pero ella se mantiene allí congelado hasta la etapa de la pubertad. Cuando llega a la pubertad, donde se da el incremento de las gonadotropinas de FSH y de LH, ese ovocito primario completa esa primera división meiótica e inicia la segunda. Al generarse la segunda división meiótica, se forma entonces el ovocito secundario, pero ese ovocito secundario no completa la segunda división meiótica a menos que exista fecundación. Si no hay fecundación, ese ovocito secundario simplemente se pierde con la ovulación y es reabsorbido por los líquidos intraabdominales. Pero si hay fecundación, se forma el segundo cuerpo polar, se forma el óvulo para poder unirse con el espermatozoide y se forma el huevo ocigoto. ¿Okay? Vamos a ver esta parte aquí. Obviamente, lo que nosotros estamos ahorita describiendo es lo que le está sucediendo a esta parte interna del folículo, ¿verdad? De oogonia a ovocito primario, de ovocito primario a secundario. Pero esto es simplemente la célula germinativa que está en la parte interna, y por fuera se van a ir, ahí vean, folículos primordiales son los más diferenciados. Estos folículos primordiales tienen en su interior un ovocito primario y tienen una sola capa de células de la granulosa. ¿De dónde vienen esas células de la granulosa? ¿Ah? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se rodea ese ovocito primario de células de la granulosa? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. De las mismas células del estroma ovárico. El estroma ovárico es todo este tejido que está hacia alrededor. Miren que aquí hay otros más, pero que están allí rezagaditos e inhibidos. Tenemos entonces el ovocito primario y esas células del estroma, una sola capa, se transforma en células epitelioides y va a formar esa monocapa de células de la granulosa. Esa es la forma más inmadura del folículo, el folículo primordial. Luego van a irse madurando, va a ir rodeándose de mayor número de capas de células de la granulosa, y vean cómo aquí se forma el folículo primario. Ahí está, vean que la capa de la granulosa es mucho más gruesa. Luego tenemos el folículo, entre el folículo primario y el folículo secundario también se forman las células de la teca, ¿okay? Y se diferencian entre teca interna y la teca externa. La teca interna tiene función hormonal, mientras que la teca externa es más una cápsula externa de protección y estructural. ¿Okay? Muy bien. Entonces, este folículo, este ovocito va generando, y las mismas células de la granulosa y las células de la teca, a producir una secreción y se forma el líquido folicular, y ese líquido folicular es lo que va abriendo ese paso entre las capas de la granulosa y se van generando esos espacios o lagunas que son los antros, que finalmente coalescen, se unen todos y forman un antro grande ya en el folículo maduro. ¿Okay? Entonces, como tenemos el folículo maduro, tiene un antro, ese antro está lleno de líquido folicular, y el líquido folicular tiene hormonas, tiene estrógeno, tiene progesterona, ¿okay? Que son muy importantes para la estimulación de las células de la granulosa y las células de la teca. Tiene la zona pelúcida alrededor del ovocito. Esa zona pelúcida permite la limitación de que los espermatozoides puedan ir más de un espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Recordemos eso, que son glucoproteínas, que son de varios tipos, de la 1 a la 3. Y luego tenemos las células de la teca interna y células de la teca externa que forman esa pequeña cápsula. Luego se da la ovulación gracias a ese folículo dominante y el pico de LH. Quedan los restos de la estructura del folículo, se forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Por qué es amarillo el cuerpo lúteo? Ajá, porque tiene muchas inclusiones lipídicas que le da ese aspecto amarillo, pero también tiene función hormonal.
¿okay? Sobre todo de secreción de progesterona, ¿okay? En la segunda mitad del ciclo. Él va degenerando, ese cuerpo lúteo se desarrolla y finalmente forma el cuerpo albicans que se reabsorbe si no hay embarazo, ¿okay? Si no hay fecundación. ¿Qué sucede cuando hay fecundación? El cuerpo se mantiene un poco porque necesita la liberación de progesterona y algunos Necesita la progesterona para poder mantener el embarazo. Y luego después, ¿quién produce la progesterona? La placenta. Exactamente. Entonces, Entonces, muchas veces, cuando hay ciertos riesgos de pérdida del embarazo, aborto espontáneo en esas primeras semanas del embarazo, es porque hay, la mayoría de los casos, es porque hay disfunción lútea. El cuerpo lúteo no produce suficiente progesterona para mantener ese embarazo. ¿Y qué debemos hacer? Colocar la progesterona a la paciente inyectada. Y así podemos mantener hasta que después del tercer mes, en el segundo trimestre del embarazo, ya tenemos una placenta funcional que puede generar suficiente progesterona. Bien. Ajá, este es el mismo proceso que les acabo de decir, y miren cómo aquí comparan. Esto no es aislado. Si todo esto que está aquí, que es la formación o la transformación desde la oogonia hasta el ovocito secundario, está sucediendo en el interior del folículo, ¿ok? Y por fuera lo que tenemos son los cambios celulares en cuanto a la disposición de las células de la granulosa y las células de la teca. Entre las células de la granulosa y las células de la teca hay una membrana basal, ¿ok? Pero esa membrana basal no la limita funcionalmente, la limita físicamente, pero ella puede ser atravesada por las hormonas producidas por las células de la granulosa o las células de la teca. Y finalmente, luego de la ovulación, se da la formación del cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, ¿ok? Entonces, al nacer, ya les he dicho que en el quinto mes del embarazo, los ovarios de esa bebé tienen aproximadamente unos 5, 6, incluso hasta 7 millones de ovones. Pero al momento del nacimiento ya tiene 1 o 2 millones. ¿Okay? Cuando llega a la pubertad tiene 300, 400 mil. No tiene ni siquiera medio millón. 500, sí. Cada vez se pierde y se pierde. Pero eso tiene su razón física. Cada vez se vuelve más tierno. Por eso es que las mujeres tenemos que, nuestra vida fértil está muy limitada, ¿ok? Aquí, bueno, no les voy a repetir ese proceso, pero aquí les voy a mencionar algunos cambios hormonales que son muy importantes y que se dan durante ese desarrollo del folículo, ¿ok? Hasta generar la ovulación, hasta la fase de ovulación. Tenemos que primero, recuerden el líquido folicular que hay allí en ese folículo antral, tiene abundante cantidad de estrógenos. ¿Qué función tienen esos estrógenos del líquido folicular? Incrementar los receptores para FSH que están presentes en las células de la granulosa. Las células de la granulosa no solamente tienen receptores para FSH, sino también tienen receptores para LH. ¿Ok? Pero los más importantes son para FSH. ¿Por qué? Porque las células de la granulosa son las que tienen que multiplicarse, agrandarse y hacer que ese folículo se vaya madurando. Entonces, este incremento de receptores mediado por los estrógenos del líquido folicular, lo que va a aumentar la sensibilidad a la pequeña cantidad de FSH que se puede estar generando a inicios del ciclo folicular. ¿Ok? Luego tenemos que también hay aumento de receptores para LH en esas células de la granulosa, ¿okay? Y esto va a permitir, por supuesto, potenciar ese desarrollo del folículo hasta que se dé la ovulación. Son muy necesarias porque el pico de LH va a tener aquí receptores donde actuar. Y finalmente, el aumento de los estrógenos durante la primera fase del ciclo, en la fase folicular, y también de LH preovulatorio, incitan o aumentan, favorecen la proliferación de las células de la teca. ¿Okay?
y la secreción de las células tecales. Esto hace también que participa estas células tecales en la formación del antro y finalmente la transformación en el folículo maduro. Ajá. Aquí les voy a hablar de la reserva ovárica, lo que les acaba, que es ese stock de folículos que tenemos las mujeres ya en la etapa madura. ¿Okay? Tenemos entonces que al nacimiento tenemos aproximadamente 2 millones de folículos primordiales. Los folículos primordiales son los primeros, es decir, los más indiferenciados dentro de esa estructura del desarrollo folicular. Luego tenemos a la pubertad, ya tenemos 400.000, 300, 400.000. Y en la edad madura, 400, para generar gametos maduros, ¿okay? Un óvulo maduro. ¿Por qué se da esa reserva ovárica? Digamos entonces que la reserva ovárica es nuestra cantidad de folículos o de óvulos que nos va a determinar nuestra capacidad o nuestra fertilidad, la fertilidad femenina. ¿Bien? Y la dinámica de esa reserva ya nosotros la mencionamos. Cómo va a irse reduciendo a lo largo de la vida de la mujer, desde incluso de la edad fetal hasta la edad madura, donde tenemos nuestros 400. Aquí ese proceso se produce porque hay una atresia constante. Siempre, durante toda nuestra vida, vamos a ir perdiendo y perdiendo óvulos o folículos primordiales desde la etapa fetal, como se ve, que de millones vamos a tener 400 en la edad adulta. Entonces, la menopausia sería como ya que Se acabó en efecto. Y eso varía dependiendo de la mujer, puede ser, pero siempre como que entre los 49 y 50 años. Sí, hay mujeres que tienen 55 y todavía, pero eso depende mucho de cada mujer, incluso de la parte genética. ¿Okay? Este proceso de atresia constante es independiente del embarazo, del número de embarazo, porque a veces piensan que no, porque yo tuve 7 hijos y durante todos esos 7 embarazos, incluso durante la lactancia, no vi menstruaciones y se supone que los ciclos o los óvulos estaban allí en reserva, ¿no? No se transformó. Esa atresia o esa muerte de esos folículos siempre es permanente, independientemente del número de embarazos, de si está tomando unos anticonceptivos orales que tienen el mismo efecto preventivo del embarazo y de la ovulación o no, porque muchas de las mujeres tienen problemas hormonales que resultan en periodos anovulatorios. Eso no quiere decir que va a tener mayor cantidad de años antes de que llegue a la menopausia. Siempre va a tener el mismo número de reserva en el nivel ovárico. Ahora, eso se da por el proceso de reclutamiento, ¿okay? Esa pérdida de óvulo constante a lo largo de la vida. Primero hay un reclutamiento inicial. Ese reclutamiento inicial se da desde la vida fetal, ¿okay? Es lo que nos reduce ese número de óvulos maduros, de folículos, hasta nuestra vida adulta. ¿Okay? Entonces se da entre la transformación entre un folículo primordial a folículo primario. ¿Y quién lo va a controlar? La hormona antimileriana. Antes se creía que ese proceso era dependiente de gonadotropinas. Hoy se sabe que es independiente y que la hormona antimileriana produce ese freno de evitar que muchos folículos primordiales se transformen en folículos primarios y continúen el proceso de desarrollo folicular. Que no todos lo hagan, sino que solamente 8, 10, 12 pasen a folículos primarios. Incluso hoy en día se puede medir esa hormona antimileriana y es un biomarcador muy sensible, muy específico de la reserva ovárica que tiene la persona, que tiene la mujer. Entonces nos puede predecir qué cantidad de folículos todavía se han salvado de la atresia y la capacidad de fertilización que tiene esa edad. ¿Okay? Ese es el reclutamiento inicial. Luego tenemos el reclutamiento cíclico. Se le llama cíclico porque es un reclutamiento que se presenta
al inicio de cada ciclo mensual. Obviamente esto es posterior a la pubertad. ¿Por qué? Porque depende de los picos de FSH. Entonces, ¿qué hace ese FSH? Pues va entonces recuerden que el FSH va a permitir que un grupito de los folículos se vaya desarrollando, pero uno solo llega a ser folículo dominante. Entonces, el número de receptores que tiene ese folículo dominante es extremo. Es decir, entre más receptores para FSH tenga, más sensible es ese folículo a llegar a transformarse en folículo maduro. Entonces, el que tenga más número de receptores para FSH es el que gana. Los demás se salvan de la atresia y no van a seguir el proceso de desarrollo folicular. ¿Bien? Eso se le llama reclutamiento cíclico en la cohorte folicular. La cohorte folicular es el número de folículos que van a entrar en proceso de maduración. Los demás se quedan como que salvados de la atresia, ni tampoco van a entrar en los procesos de maduración. Entrarán para el próximo ciclo. ¿Bien? Poco a poco, porque todos los meses de toda la vida de la mujer, 8, 10 van a entrar en ese proceso de maduración. Uno ovula y los demás se atresian. ¿Okay? Entonces, en cada periodo se pierden bastantes folículos en proceso de maduración. Para que pueda llegar hasta los 50 años aproximadamente, en promedio, su vida fértil. ¿Okay? Entonces, la cohorte folicular se define como el número de folículos primordiales que son rescatados de la atresia, ¿okay? Y que contienen el folículo dominante. El folículo dominante, incluso allí lo ven, muy grande, es el que va a estar destinado al proceso ovulatorio. Puede verse por ecografía, como ven aquí, y está muy dependiente de la acción del pico de FSH, lo que va entonces a permitir esa transformación o maduración final hasta folículo de grano. Por la ecografía se ve hermosísimo. Bueno, ¿por qué se da la ovulación? Hormonalmente ya sabemos, antes de la ovulación, que es esta franja verde en el medio, debemos tener picos de las gonadotropínas, ¿okay? Pero principalmente el pico preovulatorio de LH. La de FSH no es despreciable, siempre está allí presente, pero lo más importante es el pico de LH. ¿Qué pasa aquí? Las células de la estructura del folículo, las células de la granulosa y las células de la teca interna, recuerden que esas son las dos células hormonalmente más importantes porque producen hormonas. Las células de la granulosa y las células de la teca comienzan a producir entonces progesterona, principalmente. Primero hay un pico de estrógeno, pero producen principalmente progesterona. ¿Por qué es importante la progesterona para la ovulación? Porque la progesterona es la que me va a generar aumento de la vascularización de esa corteza del folículo, de la capa externa del folículo, y la debilita. Esa corteza folicular se le llama estigma, que es lo que se ve en la superficie del ovario. Ese estigma se va debilitando, se va haciendo más delgada a su pared. Esa delgadez se debe a la liberación de enzimas proteolíticas y todo eso lo induce la progesterona, generada por las células de la granulosa y las células de la teca interna. Debilita la pared del estigma, también favorece el aumento de los vasos sanguíneos en esa zona del estigma, y al haber muchos vasos sanguíneos que se dilatan, aumenta el flujo sanguíneo, hay hiperemia y hay edema. ¿Qué pasa cuando hay edema con una pared muy delgadita? Se abomba la pared, es como si llenáramos una vejiga de líquido, de agua, y comienza entonces a liberarse también prostaglandinas que potencian esos dos cambios. Entonces la pared del folículo se debilita, comienza a liberar ese líquido, a trasudar el líquido, hasta que finalmente se da la ruptura del estigma y la salida del óvulo. Aquí les muestro, esta fue una fotografía que tomaron cuando estaba haciendo un cirujano haciendo una cirugía abdominal.
y casualidad que el óvulo estaba en pleno proceso, o el ovario estaba en pleno proceso de ovulación. Lo que se ve moradito, ¿ok? El ovario es todo esto, blanquito que se ve alrededor. Esto que se ve aquí es el folículo dominante, grande, el folículo de Graf. La parte central allí, que se ve más arriba, va a ser no, obviamente no alcanzo, se le llama estigma, que es esa parte de la pared del folículo adelgazada, es como en los textos lo llaman como un botón o un pezón que tiene la pared del folículo. Esa es la parte que se va debilitando, además que libera enzimas proteolíticas de lisosomas que hay en su pared. Vean cómo el líquido folicular comienza a liberarse. Hay, por supuesto, gracias a las prostaglandinas, la hiperemia, trasudación, etc., hasta que se rompe la pared del estigma y el óvulo sale rodeado de ese líquido folicular. ¿Okay? Allí se ve, en la parte de arriba, en la primera fotografía, se ve entonces cómo el óvulo, el estigma se rompe y el líquido folicular comienza a salir junto con el óvulo. Y aquí vemos entonces un ovario, en la última lámina de allá, un ovario con varios espacios en negro. Cada uno de esos espacios oscuros corresponde a un folículo que está en crecimiento. Esto es lo que sucede, lo que acabamos de mencionar. Miren las células del folículo, aquí todavía no hay, esta es una fase preovulatoria. Aquí está entonces el óvulo, el ovocito, la pared del estigma, cómo comienza a trasudar con liberación de prostaglandinas, también presencia de enzimas lisosomales, colagenasa principalmente, la presencia de la FSH y de la LH en la activación de las células de la granulosa y las células de la teca, que incrementan la producción de progesterona y potencian todos estos efectos. Y finalmente entonces la ruptura del estigma con la salida del líquido folicular y el ovocito. ¿Okay? Lo que quedan, los restos que quedan del folículo pasan al proceso de luteinización por acción principalmente de la LH. ¿Okay? Recuerden que la LH es la que comanda la segunda mitad del ciclo y la FSH la primera mitad del ciclo. Miren, así es como se ve exactamente la ovulación. Muchas veces ese líquido folicular, dependiendo del tamaño del folículo, ese líquido folicular cae en cavidad abdominal y produce efecto irritativo, duele muchas veces. Y algunas mujeres incluso sienten cuando se da por el dolor, cuando están en periodo ovulatorio. Obviamente asociado a otros síntomas, a otros signos, pero algunas de ellas pueden percibir. Porque eso muchas veces también tiene sangre por la ruptura del estigma de la pared del folículo y la sangre es muy irritativa a nivel peritoneal. Aquí tenemos el proceso de luteinización, que es simplemente la formación del cuerpo lúteo, que tiene capacidad también de secreción hormonal. Tenemos que en el cuerpo lúteo también hay células de la granulosa que han quedado, células de la teca interna que han quedado. Entonces las células de la granulosa producen estrógenos y producen progesterona, mientras que las células de la teca producen andrógenos. Pero estos andrógenos pueden pasar hacia las células de la granulosa y ellas tienen aromatasa, y con la aromatasa transforman esos andrógenos tecales en estrógenos, ¿okay? A través de las aromatasas. Y los andrógenos son en poca cantidad, pero es más para efectos locales, ¿okay? Los andrógenos ováricos tienen más efectos locales. ¿Qué quiere decir? El andrógeno que produce las células de la teca interna a nivel ovárico, su función sobre todo es irse hacia las células de la granulosa para ser transformados en estrógenos, ¿okay? Porque las células de la granulosa tienen aromatasa, las células de la teca no tienen aromatasas, por eso allí no hay producción de estrógenos. Ok, aquí hablamos entonces del eje. Recordemos que el eje hipotálamo, hipófisis, en este caso ovario. En el hipotálamo tenemos la generación rítmica pulsátil de GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, que se da sobre todo a nivel del núcleo arcuato y del núcleo paraventricular.
va a producir un pico también de maneras pulsátiles a lo largo del día de LH sobre todo y de FSH. Y luego esa LH y FSH va a actuar sobre las células de la granulosa o las células de la teca. La FSH puede actuar sobre las células de la granulosa. Tienes receptores en las células de la granulosa. Pero la LH, como les dije al comienzo, tiene receptores en la granulosa, pero también células de la teca interna. Y miren, ahí se ve perfectamente cómo la teca interna produce andrógenos que se van hacia las células de la granulosa para generar estrógeno. ¿Y cómo se ve el fenómeno de feedback? ¿Cómo se controla esto? Los estrógenos son unos potentes inhibidores de gonadotropinas. ¿Okay? Muy poca cantidad de estrógeno de una vez genera un freno, tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo. ¿Okay? Eso es un importante feedback negativo que hay ahí. Pero también la progesterona, aunque en menor cuantía. Lo importante aquí es que las células de la granulosa producen inhibina, que es el otro mecanismo de regulación para frenar, pero en este caso la inhibina solamente frena a FSH, ¿okay? No frena las dos gonadotropinas. Recordemos este esquema de síntesis, en este caso de las hormonas sexuales femeninas y las células endocrinas presentes en el ovario, células de la teca interna, células de la granulosa y las células lúteas, que también tienen capacidad endocrina. Como ya lo hemos hablado en varias clases hasta acá, comienza con el proceso de síntesis a partir del colesterol, porque estas hormonas también son de tipo esteroideo y comienza el proceso de síntesis igual, ¿okay? Con la desmolasa de colesterol en las células fecales. Y allí se produce entonces la primera cantidad de progesterona. Recuerden que ese es el paso limitante y que las gonadotropinas tienen la capacidad de favorecer esa primera actividad. Luego tenemos que se producen los andrógenos como primer lugar. Antes de tener estos tres grandes estrógenos, primero se producen andrógenos, de los cuales los más importantes son la androstenediona y la testosterona. Esto recuerden que se da hasta este nivel en las células de la teca interna. Luego la testosterona y la androstenediona pueden pasar a las células de la granulosa, donde está presente la aromatasa y se produce la síntesis de estrógeno. Como ven allí tenemos tres tipos de estrógeno: beta-estradiol, estrona y estriol. El beta-estradiol es el que más potente de todos, ¿okay? Es el que produce principalmente los fenómenos o los cambios a nivel de los órganos sexuales y a nivel ovárico, etc. Pero aquí vemos cómo el estradiol se puede metabolizar estrona, que sí tiene cierto efecto estrogénico, pero es más importante ya en mujeres menopáusicas. Y el estriol, que el estriol es como el estrógeno ya sin prácticamente capacidad funcional y es el producto final del metabolismo de la estrona o del beta-estradiol. El metabolismo es principalmente hepático, pero la excreción es sobre todo por vía renal. ¿Okay? Puede excretarse también por vía biliar, pero es principalmente por vía renal. Cuando yo les mencioné el pico, y esto es una fotico que me robé del libro nuevo de Gator, de 2026, le voy a quedar por allá porque me voy a ayudar con la lámpara. Vemos aquí, esto explica el por qué la secreción de gonadotropinas, de GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, es pulsátil. Anteriormente no se sabía por qué el hipotálamo secretaba de manera pulsátil esta hormona liberadora. Pero hoy se sabe que existe, este es un grupo neuronal y este es otro. Este que se ve aquí chiquitico abajo verde son las neuronas hipotalámicas productoras de GnRH. Estas neuronas necesitan de esa grandota amarilla que ustedes ven, que son las llamadas neuronas. Esta neurona es la que participa en esa pulsatilidad. Esas neuronas se le llaman KNDY, neuronas KNDY. ¿Por qué se llaman así? Porque producen
tres péptidos importantes para esa secreción pulsátil. Producen quispeptina, que es la primera. Esa quispeptina es una proteína que va a estimular, como ven acá, la producción pulsátil de GnRH. ¿Okay? Y al tener esa pulsatilidad de GnRH, obviamente va a haber también secreción pulsátil de la LH principalmente. Pero también, además de quispeptina, produce dinorfina y otro péptido, que es este que está aquí, ahorita no recuerdo bien el nombre. Los dos péptidos van a regular la secreción de quispeptina. ¿Okay? La dinorfina la inhibe, mientras que el otro péptido produce estimulación de la quispeptina. Entonces, entre los dos, lo que hacen es regular la producción de quispeptina. Entonces, es este neuropéptido el que en realidad va a provocar esa pulsatilidad. Otro aspecto importante es que la neurona KNDY, esa amarilla grande, que aquí está representada por ese círculo azul, tiene también importancia la influencia del estado nutricional y el estado de alimentación de la mujer. En mujeres, ¿por qué? Porque esas neuronas de ese grupo, de ese núcleo KNDY, es sensible a la presencia de leptina. La leptina estimula la producción de quispeptina y, por supuesto, al tener suficiente quispeptina, va a regular la producción de GnRH y de todo el eje hipotálamo hipófisis gonadal. ¿Okay? ¿Qué sucede en las mujeres con desnutrición, con mala alimentación, pero con muy bajo peso? La leptina está baja y al tener baja leptina, este grupo de neuronas no produce quispeptina suficiente y si no hay quispeptina, la producción pulsátil de GnRH se pierde. Entonces, si no hay GnRH, no hay LH. Si no hay LH, no hay ovulación. ¿Okay? Y tampoco, por supuesto, posteriormente desarrollo folicular ni capacidad de fertilidad. Entonces, las mujeres con estos estados nutricionales tan deficientes, se produce lo que se conoce como las amenorreas hipotalámicas funcionales. Así se le conoce a ese cuadro por la disminución importante del peso corporal. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la FSH y de la LH? Recuerden que la FSH, aquí tenemos que tiene receptores en las células de la granulosa. ¿Okay? La FSH actúa, como ya les mencioné, a través del MP cíclico, activa proteinquinasas y esta proteinquinasa, como ven, puro estimulación, fosforilación de cantidad de enzimas que involucran todo el metabolismo de esa célula. ¿Cuáles son esos efectos? Va a fosforilar enzimas indispensables para la síntesis de estrógenos y también de inhibina. Recuerden que eso es importante porque los dos tienen efectos inhibitorios del EM, ¿ok? Producen feedback negativo. Favorece la expresión de receptores para el LH. Favorece el desarrollo folicular. Favorece la mitosis, ¿ok? De tal manera que tiene también efecto trófico sobre la glándula. Entonces, la FSH me va a activar las acciones de la granulosa, que son hormonalmente la producción de estradiol, que es el principal estrógeno, de inhibina, importante para la regulación por feedback negativo. ¿Y de dónde viene este estradiol? De la androstenediona. Es decir, que las células de la granulosa no tienen toda la maquinaria para sintetizar estrógenos a partir de colesterol. Ella necesita tomar un metabolito intermedio. ¿Y cuál es ese metabolito intermedio? Un andrógeno, la androstenediona. ¿Que dónde se produce? En las células de la teca. ¿Bien? Entonces, toma esa androstenediona, pero sí tiene aromatasa para transformar ese andrógeno en estradiol. Bueno, esto es lo mismo que les estaba mencionando. Favorece el reclutamiento cíclico, recuerden, rescata a esos folículos antrales de que puedan atrofiarse y así perder folículos en cada ciclo. Y luego tenemos la
en las células tecales y en las células del cuerpo lúteo. La LH aquí tiene el mismo mecanismo de acción a través del AMP cíclico, activa proteína quinasa, y esa proteína quinasa va a estimular diferentes enzimas, sobre todo las proteínas STAR, es decir, recuerdan ese paso clave en la síntesis de hormonas esteroideas, que es la transformación de colesterol en pregnenolona por la desmolasa de colesterol, que es esta enzima que está aquí, y la proteína STAR. Entonces se da todo el proceso de síntesis, pero hasta androstenediona, hasta andrógenos. Allí no hay formación de estrógeno, porque aquí en estas células de la teca no hay aromatasas. ¿Ok? ¿Qué hace entonces esta célula con la androstenediona? Se la pasa a la vecina, que es la célula de la granulosa, para que ella sintetice o lo transforme en estrógenos, en estradiol, que es el principal estrógeno. ¿Okay? También esta cantidad de androstenediona puede ir a circulación, a tener ciertos efectos androgénicos en las mujeres, porque aquí se produce otra pequeña cantidad de andrógenos que pueden ser funcionalmente importantes. ¿Okay? Entonces la LH, esto tiene algunos errorcitos de tipeo porque fue generado por el Gemini odioso ese que a veces no me quiere hacer caso. Entonces, vean cuáles son los 4 eventos más importantes de la acción de la LH en el proceso de esteroidogénesis para formar andrógenos, y con estos andrógenos, formación de estrógenos a nivel de las células de la granulosa. El pico de LH es necesario para la ovulación, el preovulatorio, el pico preovulatorio. También es indispensable para el proceso de luteinización, es decir, formación de ese cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo produce progesterona suficiente para poder mantener el embarazo si es que existe, y durante los primeros 3 meses de embarazo. Ok, aquí se observa entonces, esa es la llamada teoría de las 2 células y las 2 gonadotropinas. ¿Qué quiere decir esto? Que explica la acción conjunta entre las células de la teca interna y las células de la granulosa. ¿Okay? Vean allá arribita, aquí se ve cómo están las células de la granulosa, las células de la teca interna, separadas por una membrana basal. Pero ellas se comunican a través de las gonadotropinas, FSH y LH, y a través de la formación de andrógenos y estrógenos. Vemos, esa es la teoría de las 2 células. Tenemos entonces una célula de la teca y la célula de la granulosa, y aquí hay una membrana que las divide. Las células de la granulosa tienen receptores para el FSH, que son los más importantes, pero también hay receptores para LH, y las células de la teca solamente tienen receptores para LH. ¿Qué hace las células de la teca? Luego que la LH actúa sobre ella, se une a su receptor, forma andrógenos a partir del colesterol, y estos andrógenos, la androstenediona, pasa por vía, atraviesa la membrana basal y llega a las células de la granulosa, que permite la formación de estrógenos a partir de esos andrógenos por acción de la aromatasa. Pero la célula de la granulosa sí puede producir también, además de estrógenos, produce progesterona, porque ella puede iniciar la vía de síntesis del colesterol, pero se queda hasta progesterona. ¿Okay? Y esa progesterona se la puede ofrecer a las células de la teca para incrementar la formación de andrógenos. ¿Okay? Aquí entonces vemos cuáles son los estrógenos más importantes. El 17-beta-estradiol es el que tiene el 95% de los efectos fisiológicos. La estrona es ya un metabolito periférico de transformación de andrógeno a androstenediona, y como les mencioné, es el estrógeno más importante de la menopausia. Y el estriol es una forma de metabolito final de excreción. Como son hormonas esteroideas, deben transportarse con proteínas ligadoras, principalmente globulinas transportadoras de estrógeno. Tenemos albúmina y una poca cantidad que se transporta libre, que es la que tiene efectos fisiológicos.
fisiológicos. Los progestágenos, donde está la progesterona, recuerden que no solamente a nivel de las células fecales del ovario, de las células de la granulosa, también el cuerpo lúteo y la suprarrenal puede producir progesterona y se metaboliza a nivel hepático a pregnanciol, ¿okay? Que puede ser incluso medido en orina. Y tiene una proteína ligadora también que le permite su transporte sanguíneo. Esta es la manera como estas dos grandes hormonas sexuales femeninas son transportadas. Los estrógenos se oxidan y se conjugan a nivel hepático y se transforman en ácidos glucurónidos y sulfatos. Y principalmente se transforman en estrona, en estriol y secretan por orina, principalmente, y por vía biliar de manera secundaria. Y la progesterona se metaboliza en el hígado y se excreta también por orina, en pregnanciol. ¿Okay? En cuanto a los mecanismos de acción de estas dos grandes hormonas esteroideas, estrógeno y progesterona, tenemos que tienen receptores a nivel nuclear por ser hormonas esteroideas, sin embargo también se les ha descrito receptores a nivel citoplasmático, pero igual el complejo hormonal receptor se va hasta el núcleo para favorecer la transcripción de los ARN mensajeros necesarios y sintetizar las proteínas necesarias en cada uno de los órganos blancos. ¿Y cuáles serían sus órganos blancos? El útero, las trompas, la vagina, las glándulas mamarias, es decir, todos los órganos necesarios para preparar a la madre para un posible embarazo. ¿Okay? Entonces, recordemos acá cómo estas hormonas favorecen ese desarrollo folicular. No me voy a detener porque eso lo hemos mencionado bastante. Tenemos entonces dentro del ciclo ovárico, tenemos primero la formación en la primera fase del ciclo, que es la fase moradita, la fase folicular, que es la que hay un dominio de la formación del folículo, y va a estar comandada principalmente por FSH y por aumento de los estrógenos. Vean cómo estas células de la granulosa comienzan a producir estrógenos que van aumentando a medida que progresa la fase folicular. Y FSH es la que va a comandar. No quiere decir que LH no esté presente, también hay LH, pero en menor cantidad. ¿Okay? Esa es en la fase folicular, que ya nosotros hemos mencionado. Allí en esa fase folicular es importante que las células de la teca expresan más receptores para el LH. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque si no hay esos receptores, no hay receptores suficientes, la fase que viene, que es la fase ovulatoria, es despreciable, es decir, funcionalmente no va a ser importante. ¿Bien? Luego viene la fase de ovulación, donde está precedida de esa oleada de LH, de ese incremento de LH y secundariamente también de FSH. Ahí hay una producción máxima de estrógenos, que es una de las de los cambios cíclicos hormonales más importantes. Vean que hay más estrógenos que cualquiera de otros. También hay aumento de progesterona, pero el estrógeno es lo que domina esa fase ovulatoria. Y es muy importante porque va a provocar cambios a nivel del cuello uterino, del moco cervical, súper importante para la preparación del útero. Luego tenemos la fase ya lútea, después de la fase ovulatoria, fase posovulatoria, hay una fase temprana y una tardía. En esta fase temprana, es decir, en los primeros días posterior a la ovulación, ¿qué va a pasar? Comienza entonces a disminuir los niveles de FSH y aquí la LH es la que va a predominar. Hay bajos niveles, pero la que predomina es la LH, se invierte la relación. ¿Okay? Y si no hay, se forma el cuerpo lúteo, el cual va a generar progesterona, también hay algo de cantidad de estrógeno y de inhibina, y si no hay embarazo, simplemente ese cuerpo lúteo degenera. ¿Okay? Y aquí simplemente en la fase final, donde el cuerpo lúteo se ha degenerado, caen los niveles de estrógeno,
caen los niveles de progesterona y eso es lo que me va a provocar en la menstruación como inicio del ciclo siguiente, es decir, el desprendimiento de la capa funcional del estrógeno. ¿Okay? Ajá. Los caracteres sexuales primarios, siempre se los coloco así, igual se los puse en masculino, porque a veces me los confunden. Los caracteres sexuales primarios es la aparición de genitales a nivel de la vida fetal, de genitales femeninos, es decir, la presencia de útero, ovarios, trompa, vagina, vulva, y se da la diferenciación sexual. En cambio, y eso es en vida intrauterina. Luego, los cambios secundarios son los que se presentan posterior a la pubertad por el aumento de las hormonas sexuales femeninas, ¿okay? Donde todas estas estructuras, internas o externas, se desarrollan. Comienzan a desarrollarse entonces todo lo que son el aparato sexual, interno y externo, la distribución de la grasa de manera típicamente femenina, sobre todo depositándose a nivel de los glúteos, a nivel de las caderas, desarrollo en los labios mayores y menores, cambios en la voz, pero aquí la voz se hace más fina, comportamiento típicamente femenino, eso es muy importante, sobre todo en la primera fase y la fase preovulatoria. ¿Qué sucede en el útero? En el útero vamos a encontrar cambios en el endometrio y cambios en el miometrio. ¿Qué pasa en el endometrio? Cuando no tenemos hormonas, porque ya el cuerpo lúteo degeneró, entramos a la fase de descamación, es decir, la fase menstrual, que puede durar de manera variable 5, 6, 7 días, algunas personas 3, 4, pero ese periodo es variable. Cae entonces la fase menstrual, se desprende todo el endometrio y comienza entonces la segunda fase, que es la fase proliferativa. Esa fase proliferativa coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. ¿Okay? Recuerden que allí en esa fase folicular lo que tenemos mayor producción es de estrógenos. ¿Okay? Y esos estrógenos son los que me van a aumentar, a proliferar ese endometrio, ¿okay? A hacer crecer nuevamente ese endometrio en esa primera fase antes de la ovulación. Y ven entonces que las glándulas endometriales aumentan en longitud, las arterias del endometrio también se hacen más largas y luego viene la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, que es en el día 14, continúa entonces o da inicio de la fase secretora. En la fase secretora endometrial, obviamente allí ya no hay más crecimiento, no hay proliferación endometrial, sino que comienzan a producirse ese endometrio secreciones adecuadas para poder nidar al óvulo. ¿Okay? Por eso se le llama fase progestacional, porque es una fase necesaria para preparar al endometrio para recibir a un óvulo fecundado. ¿Okay? Aquí entonces en esa fase secretora, las arterias se vuelven más espiraladas, las glándulas comienzan a producir mayores secreciones, sobre todo de glucógeno, que es tan importante para nutrir al óvulo. ¿Y qué pasa en el miometrio? En el miometrio también las fibras musculares del útero aumentan en grosor y pueden incrementar la actividad contráctil, sobre todo en esa fase menstrual. Y durante el parto hay mayor número de receptores para oxitocina, incrementando su actividad contráctil. ¿Qué sucede en el cuello uterino? Recuerden que en el cuello uterino hay glándulas secretoras del moco y tenemos también cambios en esa secreción y cambios en la abertura del orificio cervical externo. Normalmente el orificio cervical externo en una mujer nulípara, una mujer que no ha tenido partos, es puntiforme, es chiquito, muy cerrado y puntiforme. Entonces, cuando se dan estos cambios de los estrógenos en esa primera fase del ciclo, el moco se vuelve filante, ¿ok? Un moco que estira. Como ven allí, se puede colocar entre los dos dedos y puede llegar a estirarse. Es transparente, tiene un pH alcalino. ¿Para qué? Para poder recibir a los espermatozoides. Recuerden que a los espermatozoides no les gustan los medios ácidos y la vagina tiene un medio ácido. Entonces, si el cuello del útero, el cervix, produce ese moco que tiene un pH alcalino,
los espermatozoides van a moverse mejor y van a sobrevivir más tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso que esa fase es necesaria para ayudar al espermatozoide a encontrarse con el óvulo. Si nosotros hacemos esta prueba, es una prueba muy importante para saber que estamos con un pico de estrógeno muy alto, es decir, que estamos en fase ovulatoria, es colocar ese moco cervical sobre un corto objeto y dejarlo secar. Cuando se seca, se genera este patrón, se le llama patrón en hoja de lecho. Ese patrón en hoja de lecho es típico del efecto de los estrógenos y nos indica una fase ovulatoria, es decir, esa mujer en ese momento es altamente fértil. ¿Okay? Y el orificio cervical externo se dilata, se abre, para ayudar también a la entrada de los espermatozoides. Hay muchas maneras de saber que una mujer está ovulada, no solamente contando los días, porque a veces ese día falla. Puede ser 3 días antes, puede ser 3 días después. ¿Okay? Luego tenemos aquí los estrógenos en mamas a nivel óseo. Vemos en mamas, sobre todo, se ven esos cambios a nivel de los conductos, sobre todo aumenta el sistema ductal y de los depósitos de grasa a nivel de la glándula mamaria. En la vagina, ese epitelio se estratifica, aumenta la actividad de las glándulas que están a nivel de la vagina, mejorando la lubricación vaginal. A nivel de los huesos, a nivel esqueletal, se aumenta la actividad osteoblástica y, es decir, la formación de hueso nuevo y disminuye la actividad de los osteoclastos. En la piel mejora la vascularización, mejora la repitelización y eso hace que la piel con los estrógenos se vea más blanda, más lisa, más suave, más brillante. En las trompas del falopio, recuerden que ella tiene musculatura lisa y aumenta la contractilidad de esa musculatura lisa para ayudar a la movilización del óvulo y de los espermatozoides. Por eso, ¿ah? Dime. Con respecto a la función del esqueleto, por eso que las mujeres crecen en la pubertad. Se da ese tirón. Y luego, por la fusión temprana del epífisis con la diáfisis, que ellas no siguen creciendo, a diferencia del hombre que tiene un chancecito más. Sí, exactamente, porque su pubertad es mucho más, llega más tardíamente. En cambio, las mujeres, entre más tarde llegue la menarquia, la primera menstruación o la pubertad, más chances tienen de tener ese crecimiento lineal. ¿Okay? Pueden tener una mejor estatura. Obviamente, yo me desarrollé muy chiquita. Ya a los 10 años ya yo entré en pubertad. ¿Okay? Por eso ya el crecimiento se ve. Okay. Y también es importante ver que la falta de estrógeno en la menopausia conduce a la pérdida de masa ósea, porque la actividad osteoclástica ahí se incrementa. Okay. Otros efectos fisiológicos: aumentan los depósitos de proteínas en las mamas, en el útero, sobre todo en estructuras de crecimiento en esa fase, los depósitos de grasa, aumento del metabolismo. Por eso en esa fase hay mayor sensación de calor térmico, de generación de temperatura, retención de agua y sodio. No sé si las chicas que están acá han experimentado que antes de la menstruación, antes de la ovulación, o durante la ovulación, se sienten que los anillos les quedan un poquito más apretaditos, que las manos se les hinchan un poco. Eso es por este efecto mineralocorticoide discreto que tienen los estrógenos. ¿Okay? Con respecto a la distribución de vello, los andrógenos que se producen a nivel ovárico no tienen mucho efecto en esto, sino lo más importante son los andrógenos suprarrenales en cuanto a la distribución del vello corporal. ¿Qué pasa con la progesterona? Recuerden que la progesterona está en la segunda mitad del ciclo, después de la ovulación. Entonces tiene también cambios importantes en todas estas estructuras. En el endometrio da ese endometrio secretor. Ese endometrio que ya ha crecido se transforma en un endometrio secretor donde tiene
todas las condiciones ideales para que un óvulo fecundado pueda anidar y crecer, nutricionales, espacio físico y todo esto. Luego tenemos en el miometrio, la progesterona más bien va a relajar la musculatura uterina. ¿Por qué? Porque esta es una fase progestacional, una fase que favorece la gestación. Si ese músculo uterino se empieza a contraer, ese huevo fecundado se va a expulsar, ¿ok? Y no va a haber embarazo. Entonces, en esta segunda fase, la progesterona calma el miometrio. A diferencia de los estrógenos aumentan el movimiento de la musculatura uterina. El cuello uterino, ¿qué pasa con el cuello? El cuello se cierra. Ya lo que pasó, tuvo el tiempo adecuado para pasar, que era hasta la ovulación. Ya después de la ovulación, 2 o 3 días después de la ovulación, ya entonces ese cuello, ese orificio cervical externo se cierra, se endurece y además cambia su secreción. La secreción en la fase estrogénica era una secreción filante de pH alcalino. En cambio, en la fase de la progesterona, la fase progestacional, es abundante, espeso, blanco y de pH ácido. ¿Eso qué es lo que provoca esto? No permite la entrada de más espermatozoides, le bloquea la entrada de espermatozoides. ¿Okay? Las trompas de falopio, en este caso, disminuyen su motilidad, incluso los cilios comienzan a moverse muy poco. Las glándulas mamarias, el desarrollo es a nivel alveolar, no ductal, porque los alveolos son los que van a producir la secreción láctea. Entonces están preparando la mama para un futuro embarazo. Tienen acción termogénica. Eso es otro método para saber si estamos ovulando o no. Vean aquí en ese cuadrito, en la curva de temperatura basal, la temperatura basal se debe tomar en la mañana al despertarse, sin levantarse de la cama siquiera, sin cepillarse los dientes. ¿Ok? Se toma la temperatura, tiene el termómetro en la mesita al lado, se la toma y listo, la van anotando a lo largo del mes. ¿Qué vamos a tener en la primera mitad del ciclo con los estrógenos? Temperaturas más bajas. ¿Ok? Luego, con la ovulación, vamos a encontrar, posterior a la ovulación, incremento de la temperatura. Y ese aumento de la temperatura se mantiene durante la segunda fase del ciclo, la fase progestacional. ¿Ok? Y eso es generado por la misma progesterona del corpúsculo. Cuando hay ese incremento de la temperatura es porque ya se dio la ovulación. Y otro tiene efecto natriurético, a diferencia de los estrógenos, favorece la disminución de los receptores de estrógenos en cuanto a otros efectos menores que tiene la progesterona. ¿Okay? Y el ciclo menstrual, que ya nosotros lo vimos. ¿Okay? Tenemos entonces que es simplemente la pérdida de esa capa funcional del endometrio. Ahí ven la fase secretora, progestacional, la fase proliferativa o estrogénica. ¿Qué efectos tienen los anticonceptivos? Con los anticonceptivos, claro, hay infinidad de tipos de anticonceptivos. Hay unos que tienen solamente progestágenos y hay otros que tienen combinaciones entre estrógenos y progestágenos. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que hacen en general ellos? Ellos producen hormonalmente un falso embarazo. ¿Por qué? Porque mantienen elevadas esas hormonas, estrógenos o progesterona. ¿Okay? Porque en el embarazo ambas hormonas están elevadas. Y al estar elevadas estas dos hormonas esteroideas, ¿qué va a suceder a nivel del eje? Se inhibe. No hay inhibición por feedback de FSH y de LH. Y por supuesto, esto me va a suprimir la acción ovárica. Entonces los ovarios no van a tener ovulación, no van a tener secreciones de ningún tipo, se duermen los ovarios durante ese proceso. Y por supuesto no hay los cambios típicos que ya nosotros mencionamos en los otros órganos. No existe preparación del endometrio, ¿okay? Esos niveles altos de progestágeno, cuando solamente tienen progesterona, hace que el moco cervical sea espeso, abundante, evita la entrada de los espermatozoides. ¿Ok?
¿Y qué pasa en la menopausia? Aquí hay un cese, es lo primero que se observa, un cese total de las menstruaciones, pero eso es porque la función del eje hipotálamo hipófisis ovárico se detiene. ¿Pero por qué? Porque ya a nivel ovárico no tiene folículos para madurar y por lo tanto no hay a nivel ovárico estructuras que generen estrógeno y progesterona. ¿Okay? Se agota la reserva. No hay estimulación del FSH y LH, por lo tanto ella también disminuye y miren que aquí dice, pueden causar cierto grado de androgenización. ¿Por qué? Porque prácticamente las únicas hormonas sexuales que las mujeres tienen en ese periodo de la vida son los andrógenos suprarrenales. Entonces puede haber cierta androgenización. Pero que puede contrarrestarse si la paciente se le somete a terapia hormonal sustitutiva, sustituir los estrógenos, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Calores, sofocos, una de las que más molesta, palpitaciones, insomnio, cambios del estado del humor, de la libido, astenia, que no quiere hacer absolutamente nada, hay osteoporosis, recuerden lo que les dije de ese efecto de las a nivel óseo de los estrógenos. Pueden haber problemas urinarios que son muy frecuentes por la atrofia vaginal que existe. Hay mayor riesgo cardiovascular. Recuerden que los estrógenos tienen un efecto protector cardiovascular en las mujeres. Y al haber falta de estos estrógenos, por ejemplo, los fenómenos de aterosclerosis incrementan ese riesgo. Digamos, muchas gracias. Bueno, el jueves nos vemos para hablar de